Hola a todos, soy Antonio González Meneses, experto en enfermedades raras de causa genética, y quiero haceros partícipes de este webinar sobre inteligencia artificial para atención infantil temprana, aspectos prácticos. Quiero que esto sea una introducción para todos los profesionales de la atención temprana, la logopedia y la psicología clínica para el uso de herramientas de inteligencia artificial en la práctica médica. Es un avance de futuras acciones que vamos a desarrollar, que vamos a profundizar en el uso de las nuevas herramientas de la inteligencia artificial en nuestra práctica clínica diaria. O no puede ser de otro modo cuando utilizamos o cuando vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que parte del contenido de esta conferencia ha sido elaborado mediante técnicas de inteligencia artificial, algo que por otra parte no debe ni puede sorprendernos. Tenemos diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa y de procesamiento de lenguaje natural, que es a lo que nosotros nos vamos a referir cuando hablemos aquí de inteligencia artificial. No vamos a hablar de machine learning, no vamos a hablar de análisis específicos de datos concretos, eso es otra parte de la inteligencia artificial. Aquí vamos a hablar del uso práctico de herramientas de libre acceso, como puede ser ChatGPT, Gemini, DeepSeek o Perplexity, o Microsoft Copilot o incluso la aplicación Lucía para lo que son las herramientas concretas de nuestro día a día. Es una introducción a cómo nosotros podemos sacarle partido a estas herramientas en nuestro trabajo diario. Hay muchas, como vemos, algunas hacen mejor una cosa, otras hacen mejor otra, y todo lo que digamos aquí puede quedarse antiguo dentro de un minuto, porque están todas estas herramientas en constante evolución, en constante variabilidad. Comparando estas diferentes herramientas, las tres principales, las más utilizadas, ChatGPT, Copilot o Gemini, parten de una base diferente. Son empresas distintas, sobre todo ChatGPT y Gemini. Copilot no deja de ser ChatGPT optimizado para correr en las herramientas de Microsoft, por lo tanto, casi todo lo que digamos sobre Copilot, sobre ChatGPT, sirve para Copilot, pero enfocado al uso en Microsoft 365, pero son herramientas de procesamiento de lenguaje natural. ChatGPT es mejor que ninguna otra en textos, Gemini es más versátil y también bastante buena en textos, pero más versátil en otras cosas. ChatGPT está mejorando mucho en su procesamiento de imágenes también. Todas tienen una versión gratuita de libre acceso, la que podemos utilizar todos, sobre todo al inicio, solamente dando nuestros datos, pero sin abonar ninguna cuota, y luego existen opciones un poco más avanzadas, con más prestaciones, con más capacidad de hacer cosas que sí que van a requerir una suscripción mensual. Eso es así en todas las herramientas que podamos utilizar. ¿Y qué es ChatGPT definido por el propio ChatGPT? Pues ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa OpenAI, inteligencia artificial abierta, que utiliza el procesamiento de lenguaje natural. Lenguaje natural es como nosotros estamos hablando ahora. Lenguaje natural es como le hablamos a otra persona. Bueno, pues con ese lenguaje que nosotros haríamos normalmente, como si hiciéramos una pregunta a un profesor, es como nosotros vamos a poder relacionarnos con la inteligencia artificial. Y utilizando este lenguaje natural va a comprender y generar texto de manera conversacional. Esto está basado en una serie de algoritmos de redes neuronales transformadoras, GPT en inglés, y entrenado a su vez por grandes volúmenes de información. De hecho, nuestra interacción diaria con las herramientas de inteligencia artificial continúa mejorando su respuesta y su algoritmo. ¿Y qué nos van a permitir? El ultra resumen es que estas herramientas nos van a permitir ganar tiempo, emplear menos tiempo en tareas ingratas, repetitivas o complejas y por tanto mejorar productividad, entendiendo como tal
el podernos dedicar mejor a aquellas cosas que nos gustan, que se nos dan bien, a atender a nuestros pacientes y dejar estas tareas de escritorio repetitivas, ingratas o menos adecuadas a las herramientas de inteligencia artificial. Va a permitir interpretar preguntas y responderlas en un lenguaje claro y coherente. Va a permitir generar texto de manera bastante buena para ayudarnos a redactar informes, cartas, correos electrónicos, lo que sea necesario generar. Va a permitirnos acceder a conocimientos generales de una manera bastante rápida y adaptada a aquello que nosotros queramos y necesitemos. Va a permitirnos, además, interactuar con esa respuesta que vamos teniendo para poder mejorar mejor el conocimiento de la información que nos da. Es, por tanto, una herramienta extremadamente interactiva y vamos a poder automatizar tareas repetitivas. Y en medicina, en atención temprana, ¿cuál es su posible uso? Nos va a permitir ayudarnos en el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial o en opciones terapéuticas que podamos aplicar a un paciente concreto. Va a ayudarnos en la redacción de informes para nuestros pacientes, sus familias, colegios o terceros. Va a permitirnos explicar la enfermedad a pacientes, a familias en lenguaje accesible o entender nosotros bien el informe un poco críptico que puede venir del hospital o del especialista. Analizar y resumir artículos científicos. Va a permitir generar o ayudar en la generación de protocolos clínicos en guías de manejo y personalizar estas guías o estos protocolos en mi paciente concreto. Pero ojo, aunque ChatGPT y la inteligencia artificial es una herramienta útil, no reemplaza el criterio médico, el criterio del sentido común del terapeuta y, por tanto, toda respuesta debe ser supervisada y toda respuesta debe ser validada por nosotros antes de transmitirla al paciente o su familia. La manera principal con la que nosotros nos relacionamos con ChatGPT es mediante prompts. ¿Y qué son los prompts? Los prompts son las preguntas específicas, los comandos que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos dé su respuesta. Además, tenemos opciones de personalización como son mis GPTs o lo que sería en Gemini gemas, o hay herramientas específicas diseñadas, programas concretos diseñados que tienen por debajo corriendo ChatGPT o Gemini para poder realizar tareas muy concretas de una manera óptima, como generar imágenes o como generar vídeos. No dejan de ser herramientas que utilizan el lenguaje natural para relacionarse, pero optimizada para una forma concreta. Vamos a ver ejemplos, pero centrándonos inicialmente en qué son los prompts. Los prompts, como hemos dicho, son las instrucciones que necesita el algoritmo de inteligencia artificial, el programa de IA, para poder entender qué queremos, qué le estamos pidiendo, qué queremos que haga. Puede ser una pregunta, una solicitud, una instrucción, una frase para guiar su respuesta. Y en función de lo claros y lo bueno que sea el prompt, pues así tendremos resultados mejores o peores. Este prompt le da contexto y le da dirección a lo que nosotros preguntemos. Así, un prompt, para que sea efectivo, tiene que definir claramente la tarea. Tenemos que decirle exactamente qué queremos, ser lo más específico posible. Podemos decirle, escribe un texto, pero eso no es muy específico. Si le decimos, escribe un resumen de 200 palabras sobre este artículo que acabo de adjuntarte, estamos siendo mucho más precisos. Además, vamos a decirle el formato. Queremos una lista de tareas, queremos un párrafo, queremos una tabla comparativa. Especifica el formato que quieres. Queremos un resumen. Bien, pues un resumen. ¿Y qué información queremos específicamente y necesariamente que incluya? Hay que detallar los datos o elementos que queremos que estén presentes en su respuesta y asignarle un rol, un personaje. Oye, tú eres un terapeuta de atención infantil temprana, eres un fisioterapeuta, eres un logopeda experto en atención infantil.
actúa de esta manera concreta, asume ese rol y además vamos a ser precisos y concretos. Vamos a evitar ambigüedades, vamos a utilizar un lenguaje claro y directo. Quiero que hagas esto de esta manera, de este modo. Si la tarea que le pedimos es muy grande, divídela en pasos pequeños, ¿de acuerdo? Y ve pidiéndole que la haga de manera secuencial, porque si no, no lo va a hacer bien. Y proporciona contexto. Explícale, soy un terapeuta de atención infantil temprana que trato niños afectos de enfermedades del neurodesarrollo. Nuestro paciente tiene tal problema y quiero que en base a este protocolo que te acabo de adjuntar, me plantees las opciones terapéuticas más adecuadas para hacerlo. Dale contexto. Incluye si hace falta información de fondo, puedes decirle dónde buscarla o incluso adjuntarle artículos concretos en formato PDF. O darle un ejemplo, basándote en este correo electrónico, basándote en esta tabla. Quiero que me digas los ejes de afectación de mi paciente para poder realizar el informe de la manera más adecuada posible. O redacta tú el informe teniendo en cuenta estas instrucciones de la manera más correcta. Establece restricciones de duración, de tiempo, de limitación, de longitud, de tono o de estilo e indícalo. Hazme un breve resumen en tono formal, dime los 5 puntos claves, extrae de aquí un resumen ejecutivo y utiliza ejemplos si los tiene. Mientras más concreto seas, mejor. Así, vamos a ver un ejemplo práctico de lo que sería un mal prompt y un buen prompt. Un mal prompt es demasiado general y poco preciso. Por ejemplo, si explícame qué es la fenilcetonuria, podría ser un inicio, pero desde luego la respuesta que me va a dar es bastante vaga y ambigua. ¿Y por qué? Porque es demasiado genérico y por tanto me puede dar la misma respuesta que le puede dar a una familia o a lo mejor no es la que yo voy necesitando. No especifica el nivel de comprensión de la audiencia o no aclara el tono o el estilo que le estoy diciendo. Una misma pregunta o muy parecida de una manera más adecuada sería la siguiente. Explícame qué es la fenilcetonuria de forma sencilla para una familia que acaba de recibir el diagnóstico de su bebé. Utiliza un lenguaje claro, evita términos médicos complejos y enfócate en qué significa la enfermedad, cómo afecta a su hijo y qué puede hacer para manejarla. Como vemos, una enorme diferencia. Hacer un buen prompt es algo que requiere enfoque y cierto tiempo y que además nosotros también podemos pedirle a ChatGPT que nos lo haga por nosotros. Le podemos decir, ChatGPT, hazme un buen prompt para para transmitirle a una familia la importancia de la atención temprana en un gran inmaduro con dificultades del lenguaje, por ejemplo. Y a partir de ahí, copiar ese prompt que la propia inteligencia artificial nos da y emplearlo para la respuesta más correcta. ¿Y por qué este ejemplo que hemos puesto es un buen prompt? Porque especifica la audiencia, pide un lenguaje sencillo, aclara qué información debe incluir y orienta el tono y el enfoque de la respuesta. Por tanto, la información que nos devuelva con este prompt va a ser mucho más adecuada que el prompt genérico anteriormente utilizado. Una recomendación si vamos a utilizar ChatGPT de modo profesional es personalizarlo para esa tarea profesional que le estamos encomendando. Personalización de ChatGPT que podemos hacer en la configuración general, donde como veis hay un tema de personalización donde nos va a preguntar quiénes somos, cómo debemos llamarnos, a qué nos dedicamos y qué cualidades debe tener ChatGPT en las respuestas que nos dé. Esto va a facilitar que la tarea que nos devuelva sea muchísimo más coherente, además de utilizar el prompt que le estamos facilitando. En Gemini, la configuración existe también, pero además tenemos lo que se conoce como GEMS, que es lo que se conoce como mis GPTs en ChatGPT, pero en ChatGPT es de pago, mientras que en Gemini hay 10 configuraciones específicas de acceso. Y así podemos tener un rol de logopedia, un rol de atención temprana, un rol
para enfocarnos a hablar con los colegios u otro rol para poder realizar tareas específicas con nuestros pacientes. Podemos personalizarlos de manera muy concreta para obtener las mejores respuestas de la manera más rápida posible. Además, como decíamos al principio, nosotros tenemos herramientas específicamente diseñadas, como pueden ser DALL-E, Canva o algunas otras, que utilizan inteligencia artificial para optimizar una tarea concreta. Si bien ChatGPT o Gemini puede desarrollar directamente imágenes, hay programas específicos para la generación de imágenes que van a tener ventajas añadidas utilizando también pues las herramientas, los algoritmos de inteligencia artificial, pero de un modo optimizado. Debemos buscar entre todas las que hay, las que nos resulten más adecuadas, personalizarlas y utilizarlas, sabiendo que la mayoría de ellas, para ser utilizadas con todo su potencial, nos van a pedir que nos suscribamos mediante una suscripción de pago en muchos casos. ¿Y qué más cosas útiles podemos utilizar en nuestra práctica diaria? Bueno, pues podemos subir, adjuntar archivos concretos, fundamentalmente PDF, imágenes o de otro tipo, para que los analice. Y una vez que se lo hemos adjuntado, pedirle que haga algo, como en este caso que le subimos una guía de práctica clínica en inglés y le pedimos, ¿qué le pedimos? Pues le pedimos que nos la resume, que nos diga el objetivo, que nos la compare con la guía anterior para ver las diferencias. Podemos pedirle muchísimas cosas. Como veis, hemos subido el artículo a ChatGPT y le hemos dicho, resume el artículo que te adjunto y señala las principales recomendaciones y conclusiones de modo claro. El artículo era en inglés y las conclusiones se las pedimos en español, si así es como nosotros queremos, de manera que vamos a entender perfectamente qué es lo que nos dice. O vamos a subir una guía específica de actuación de determinados pacientes y vamos a añadir las características de uno de nuestros pacientes y le vamos a pedir que nos dé una respuesta acorde. También nos sirve para extraer información de un documento concreto. Aquí os pongo un ejemplo personal sobre pues un documento que me transmite la universidad diciéndome cuáles son las clases de todos los profesores de una manera secuencial, o sea, no está separada esa información por profesor y yo le digo que extraiga aquella información concreta que me atañe a mí personalmente. Quiero saber cuáles son mis clases y me las extraiga y me las dé de un modo ordenado, cronológicamente, indicándome el tema que me toca y la fecha. Y eso hace en menos de 3 segundos desde que le he subido el documento y le he dicho que me extraiga esa información. Para eso es tremendamente útil. Lo que yo hubiera tenido que ir línea a línea, párrafo a párrafo y además copiarlo aparte, lo hace de golpe y puedo copiarlo directamente. Esta utilidad de extraer información de documentos nos sirve para resumir historias clínicas de nuestros pacientes, para aplicar, como hemos dicho, una guía indicada en un caso concreto, para indicarle que convierta una determinada lista en una tabla o una tabla en una lista, para extraer, como hemos visto en el ejemplo, información concreta, para redactar correos electrónicos en múltiples idiomas o incluso, en algunos casos que tengamos que hacer una determinada factura, para que nos haga el borrador de esa factura con los datos que nosotros les demos, por ejemplo, del contrato que hemos firmado para realizar una actividad docente específica. También nos permite extraer información y analizar imágenes. En este caso lo hemos hecho con Gemini. Hemos subido una imagen de una diapositiva que tomamos con nuestro teléfono en una conferencia donde había, como veis, pues un árbol de decisión y lo que le he pedido es que extraiga la información que está en esa imagen, que me la ordene y me la ha extraído perfectamente y se la he dado además en el formato que estaba, no necesito dársela en un formato correcto, no necesito ponérsela a la derecha, se la he dado doblada como estáis viendo aquí y le he pedido que me extraiga la información, que me la ordene y una vez que tenemos esta información transformada de lo que es
una imagen en un texto, ahora puedo pedirle que haga cosas con ese texto, que me lo explique, que me lo resuma, que me lo ordene, que me amplíe determinada información buscando esa información fuera sobre esta patología concreta o lo que queramos hacer con ello. Como veíamos al principio, hay determinadas herramientas que trabajan directamente mejor con determinadas aplicaciones porque han sido diseñadas u optimizadas. Así, Copilot está diseñado para trabajar específicamente con Microsoft. Gemini está diseñado para trabajar específicamente con las herramientas de Drive de Google. Esto es una ventaja. Es cierto que la mayoría de las veces va a requerir que, pues que hagamos un cierto pago con ello, pero nos va a facilitar mucho la tarea. No es imprescindible, pero si las tenemos enlazadas va a trabajar todavía mejor, aunque en muchas ocasiones este enlace sí que va a requerir una suscripción. Por ejemplo, Copilot está optimizado para trabajar con las tablas Excel y cuando yo le pregunto a Copilot, oye, ¿cómo puedo trabajar en Excel? ¿Qué puedes hacer por mí? Pues me va a decir, como veis, está totalmente integrado en la página web de Copilot, pues me va a decir que puede analizarle los datos mejor, haciéndole esta pregunta específicamente y nosotros le hacemos no una pregunta rara, sino una pregunta concreta. ¿Cuál es la media de las ventas mensuales en este archivo? Oye, ¿cuál es la edad media de los pacientes que estoy tratando? Si eso está dentro del archivo que se le he dado, nos va a permitir automatizar determinadas tareas repetitivas como la creación de gráficos o de fórmulas, organizar los datos de una manera concreta, generar informes específicamente sobre los datos contenidos en la tabla o resolver determinados problemas en el archivo específicamente. Además, otra cosa que puede hacer es guiarnos si no es capaz de hacer la acción de manera automática o nosotros no somos capaces de que nos la haga automáticamente. Le podemos decir que nos dé las instrucciones paso a paso. También puede servirnos para integrar información de diversas fuentes abiertas, como en este caso os pongo este ejemplo de integrar mutaciones y patología. Es algo que yo, por ejemplo, hago diariamente en mi consulta, doy información clínica de un determinado paciente y le digo que le aplique determinados algoritmos a la alteración encontrada con los datos clínicos que le he dado, que la analice, que la integre y que me dé una respuesta que luego yo deberé validar específicamente. Es extremadamente útil en la docencia. La inteligencia artificial, a los que nos dedicamos a docencia, nos ha venido a facilitar mucho la tarea, nos permite planificar actividades docentes, acortando el tiempo para el desarrollo de contenido, facilitando la realización de material didáctico de apoyo, nos permite también desarrollar las evaluaciones, las preguntas del examen de una manera mucho más fácil o bien incluso podemos utilizarla como herramienta de autoformación, haciéndole preguntas y profundizando en temas concretos del cual no sabemos nada de una manera secuencial y adaptada a nuestro ritmo, a nuestras necesidades. Podemos hacerlo directamente contra la web o subiendo un texto concreto que debemos aprendernos. Le podemos pedir primero que nos dé el resumen y luego hacer preguntas específicas sobre el tema del cual trata el documento que hemos subido. Y de esa manera facilitar nuestra propia docencia y la docencia de terceros. Hay un curso específico de Google para el uso de Gemini en docencia, que os pongo aquí el enlace y que es verdaderamente interesante y verdaderamente didáctico. Como todo, las herramientas de inteligencia artificial también tienen limitaciones de uso. La primera que hay que tener en cuenta es que puede inventarse la respuesta. Puede darnos una respuesta con apariencia de veracidad y ser absolutamente falsa, inventada. Es lo que se conocen como alucinaciones. No es algo que haga habitualmente, pero puede hacerlo. Nos lo advierten todas las plataformas y en el caso de la información sensible, médica, como la que nosotros trabajamos,
hay que ser específicamente exquisito y validar toda esa información, ver que es coherente lo que nos está dando con lo que son nuestros conocimientos. Hay restricciones propias a veces de la propia plataforma o suscripción. Hay tareas que unas plataformas hacen mejor que otras o que directamente no pueden hacer o que requieren una suscripción de pago. Y hay veces que nos va a dar respuesta diferente a la misma pregunta. Es decir, nosotros preguntamos exactamente lo mismo utilizando el mismo prompt en dos situaciones distintas y nos va a dar una información equivalente, pero no exactamente igual en los dos momentos. Esto es así por los algoritmos que utiliza, que dan respuestas no siempre exactamente iguales. Hay temas vetados o espinosos, como todo lo que tenga que ver con sexo o a veces con determinadas cuestiones políticas o de otro tipo, donde no nos va a responder, nos advertirá que no responde temas de este tipo y, muy importante, no es un médico, no es un psicólogo, no es un logopeda y no predice el futuro. Por tanto, es una herramienta para ayudarnos, pero no para sustituir a los profesionales cualificados. Termino con estas conclusiones que he querido compartir con vosotros en esta charla introductoria del uso de herramientas de inteligencia artificial en nuestra práctica diaria, concluyendo que estas herramientas son extremadamente útiles en nuestra práctica clínica o pueden serlo, sobre todo para obtener resúmenes, ayudas a la información, quitarnos tiempo que gastamos en tareas ingratas y repetitivas que las va a hacer mejor que nosotros de una manera más adecuada y ahorrándonos ese tiempo vamos a poder atender mejor a nuestros pacientes o atender a más pacientes en el mismo tiempo. Pero recuerda, nunca va a sustituir el consejo adecuado de un profesional cualificado y siempre debemos confirmar que la información que nos está dando es válida y correcta, porque al final nosotros somos los responsables de la información que transmitimos a las familias. Muchas gracias. Esto es una introducción a temas que posteriormente en futuros webinarios van a ser ampliados. Contacta con nosotros a través de el correo electrónico que te dejo más abajo para recibir información sobre nuestros próximos cursos, nuestros próximos webinarios sobre el uso de la inteligencia artificial en la consulta de atención infantil temprana, en la atención a pacientes infantiles con trastornos del neurodesarrollo. Muchas gracias.